volvemos y repetimos, hablamos anteriormente de la caída y las implicaciones sociales. La semana pasada tocamos con relación al libro de Génesis y hoy volvemos a tocarlo. La semana pasada dimos una pequeña introducción y mencionamos con relación al libro de Génesis que aunque está dividido en dos partes en términos de que habla de Dios y la creación, vamos también a tocar nuevamente ese aspecto, Dios y su creación, y nos vamos a enfocar en estos primeros periodos, en esa primera fase. Y vamos a ver la intención de Dios y cómo el Dios del cielo siempre ha querido mantener una relación de carácter permanente con sus criaturas. Y vemos cómo el Dios del cielo, en el proceso de un mundo que estaba desordenado, Él lo ordena y establece un marco de orden, de tal forma de que sus criaturas pudieran vivir en él y que el ser humano pudiera ser el mayordomo y administrador del mismo. Bien, vamos a estar enfatizando en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, y luego vamos a pasar del capítulo 2 al capítulo 3 de Génesis, del 1 al 6. Eh, Como siempre hacemos, vamos a hacer lectura de los mismos y vamos luego a mencionar algunos aspectos para que ustedes puedan tomar sus notas y a la misma vez se puedan preparar para el mismo. Pero antes de eso vamos a presentar la afirmación fundamental que tiene relación con el tema en la cual habla, y repito, de la caída y sus implicaciones sociales. ¿Cuál fue el efecto que en realidad ocurrió y cuáles fueron los efectos? Y de tal manera que la primera decisión de los seres humanos en aquel momento trajo implicaciones que nos han afectado hoy y que hoy nosotros jugamos un papel en la cual tenemos que tomar decisiones, en la cual nos lleven a nosotros a entrar en una relación de carácter permanente con nuestro Creador. Y por eso dice la afirmación fundamental, la desobediencia a Dios afecta la personalidad del ser humano y trae como consecuencia ruptura. Escuche bien, trae como consecuencia ruptura de las relaciones a todos los niveles. Y cuando hablamos en este aspecto de eh, lo que es la desobediencia, estamos hablando de no acatar, escuche bien, una norma, estamos hablando de no acatar una ley y ofrecer un tipo de resistencia ante la autoridad. Y eso es lo que se va a ver en este capítulo. ¿Y cuáles son las consecuencias nefastas? Los resultados y las consecuencias que se comienzan a vivir cuando se actúa de tal forma en la cual no son apropiadas de acuerdo a las normas establecidas. Y los efectos de la misma no tan solamente afectan al que lo comete, sino todos aquellos que están a su alrededor, y también las repercusiones luego de estas también se convierten en una reacción en cadena. Por lo tanto, dentro del contexto en la cual vamos a estar señalando, vamos a ver que una decisión de un solo individuo trajo como consecuencia que esta decisión de estos seres humanos trajo un efecto de tal manera que generó una reacción en cadena en la raza humana. Y también queremos señalar que la decisión de estos hombres no responsabiliza a Dios de la caída del ser humano. Y cuando hablamos de la caída, estamos hablando aquí dentro del contexto de ese salir
eh, de esa relación que antes tenía el ser humano y ese desconectarse de Dios de forma voluntaria mediante un acto de desobediencia. Por lo tanto, el término caída aquí está más relacionado a una acción producto de un acto desobediente. Y por lo tanto, tal acto trajo unas consecuencias tanto directas porque afectó a ellos, pero también indirectas porque a las generaciones futuras iban a traer consecuencias en la cual iban a generar en ellos un estado de comportamiento en la cual iban a experimentar ciertos grados de insuficiencia como personas y a la misma vez sentirse que no dependían de la asistencia divina. Y eso es todo el producto de esa naturaleza que nosotros utilizamos como término estado caído por esa decisión que se tomó en ese momento. Por lo tanto, eh, ese acto de desobediencia, hoy se están pagando esas consecuencias nefastas. Y cuando usted estudia el concepto de la caída, surgen muchísimas preguntas, porque a veces nos preguntamos si la caída de Adán y Eva, que ellos fueron los que pecaron, ¿por qué nosotros tenemos que pagar las consecuencias de sus actos? Y es una pregunta que posiblemente muchos se han hecho y a veces en algunas ocasiones se queda la respuesta sobre la mesa. Pero escuche bien, la decisión de estos dos seres creados por Dios inicia la práctica de la depravación mediante la conducta, porque una vez determinan actuar de la manera que actuaron, y vamos a explicarlo más adelante, todo lo que ocurre después de haber desobedecido comienza una distorsión en la conducta. Y al ocurrir una distorsión en la conducta, empiezan ellos a experimentar esa distorsión y luego eso se hace transferible a través de la conducta. Yo no me estoy refiriendo aquí a elementos de maldiciones ancestrales ni esas cosas por el estilo. Me estoy refiriendo a transferencias de conducta y de ahí en adelante también comienza un proceso en donde el mal, escuche bien, antes del hombre caer de la gracia de Dios, el hombre conocía el mal en términos potenciales, pero no lo conocía a manera de experiencia personal. Una vez conoce el mal como experiencia personal, toda la dinámica cambia y el ser humano a través de esta experiencia del mal como del mal como una experiencia personal comienza a nacer en su interior, entiéndase, en su alma, ese concepto de egocentrismo, de sentido de independencia y desconexión, trayendo como resultado el querer cumplir todos esos anhelos, basados más bien en deseos codiciables, causando así un estado de degradación en su vida. Y eso que ha ido ocurriendo en la vida del ser humano se ha ido también transfiriendo de generación en generación. Otro aspecto importante es que ese mal potencial ya prácticamente se convierte no tan solo en potencial, sino en experiencia vivida y comienza ya nuestra conducta a convertirse en uso y costumbre.
Otro aspecto es que ya se va dando cuenta de que el mal no es algo que está intrínseco en un lugar y es lamentablemente desarrollado y se convierte parte de la conducta del individuo, porque es algo que se ha quedado impregnado en su ser por esa conducta desobediente. Por lo tanto, todos estos aspectos, cuando se hace análisis en términos teológicos, hubo un proceso probatorio donde Dios facilitó todos los medios para que el hombre pudiera estar en total y permanente armonía con él. Pero era necesario que el hombre experimentara la tentación para poder determinar su integridad y obediencia hacia su creador. Escuche bien, la tentación era todo aquello en donde el hombre podía determinar, en donde el hombre podía decidir el tomar o el rechazar. Y es donde el hombre podía tener la última palabra. Todo aquello donde el hombre puede tener la última palabra significa que tenía esa autoridad para rechazar. Tentación no puede ser aquello donde el hombre no pueda tener la última palabra. Por lo tanto, era necesario que para que la integridad, y entiéndase integridad, la palabra lo define como vida de santidad, vida de dedicación, fuera exclusiva y única para el Todopoderoso, era necesario que fuese a través de este proceso probatorio. Muchos posiblemente no han escuchado esto que le he mencionado, pero sí era necesario. Otro aspecto importante es que también queremos presentar de que Dios no es responsable de la caída del ser humano. Dios hizo al ser humano bueno, santo, y para poder que esa santidad llegara a su máxima plenitud, era necesario que pasara por un proceso probatorio. El Edén, que es ese lugar de deleite, fue el lugar diseñado para que él pudiera experimentar ese proceso de tentación y tomar la decisión adecuada de permanecer de manera permanente con Dios o rechazar esa relación permanente con su creador. Todos estos aspectos es bueno tenerlos a colación porque es bien importante que tengamos presente porque tenemos que entrar dentro del contexto del autor del libro del Pentateuco y muchos le llaman el autor mosaico. ¿Por qué? Porque se utilizan elementos figurados dentro del libro de Génesis, específicamente en este capítulo 2 y 3. Por eso es que usted va a escuchar que se habla de un árbol de la vida. Algunos le llaman el árbol sacramental. Otros le llaman, está también el árbol místico del conocimiento. Está el mandamiento positivo de toda la ley, en la cual dentro de ese Edén Dios ha establecido unos parámetros y unos órdenes éticos. También se habla de una espada de fuego para resguardar el huerto del Edén. Y si usted se pone a analizar y utilizar un poco el sentido común, quiere decir que hay ciertos elementos místicos dentro de esta historia. Ahora, no estamos diciendo de que la historia no es real, sino que el autor mosaico está presentando a manera figurativa estos conceptos para darnos a conocer la intención detrás de todo este elemento figurativo
para presentar la intención divina. Y cuando esto es así, quiere decir que hay elementos implícitos en la cual nosotros estamos llamados a identificarlos para poder entonces ver cuál es la intención de Dios, cuál es la intención de que se llamara el árbol de la vida, cuál es la intención de que hubiese un árbol del conocimiento. Entonces quiere decir que el concepto árbol aquí puede ser también mencionado como una especie de emblema o de símbolo, escuche bien, en la cual tenían unas representaciones. Por lo tanto, es bien importante que usted identifique el huerto del Edén como un medio ambiente especial que Dios había diseñado como un lugar apropiado para llevar a cabo ese proceso probatorio que habíamos señalado y que el hombre pudiera tomar la decisión correcta de tener una relación permanente con él. Esto no es una leyenda, esto no es una alegoría, esto es algo que ocurrió y que el autor del Pentateuco lo presenta de esta forma, utilizando conceptos místicos y figurativos para que usted y yo podamos ver a manera de simbolismo que el Dios Todopoderoso es un Dios que en la creación, desde la creación, su soberanía la relativiza, convirtiéndose en un ente moral hacia su criatura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la representación del árbol de la vida? El árbol de la vida es un emblema, escuche bien, de cómo el hombre tenía que vivir. En otras palabras, es un emblema de vida relacional. Y también es lo que representa la comunicación de vida divina al hombre y la dependencia de este hombre constante con su creador. A eso es que se refería dentro de este emblema a la cual se refiere a el árbol de la vida. Cuando hablaba del árbol de la ciencia, del bien y del mal, es otro emblema, otro símbolo, otra representación que está hablando de un conocimiento del mal, pero en términos potenciales. No era que el hombre practicaba el mal, no era que el hombre tenía contacto con el mal, era que el hombre tenía conocimiento del mal en carácter potencial, pero no en carácter de experiencia. Y es bien importante que sepamos eso los maestros cuando toquemos ese punto. Otro aspecto, eh, el mandamiento de Dios con referencia al fruto del árbol. Y si usted nota, todo esto aquí era que tanto el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, todos estos tenían una representación importantísima, porque en general era un recordatorio constante de la posición que tenía el hombre como siervo y mayordomo. Acuérdese que el hombre que Dios había creado era una representación visible del creador. Entonces, ¿qué pasa? También estaba la serpiente, que era una figura mística de mucha especulación para muchos, pero escuche bien, en términos bíblicos era un animal
de los más admirados, pero fue la herramienta o la pieza que se utilizó para establecer conversación con el ente moral. Por eso es que aquí se utiliza varón y varona. ¿Y por qué no se usa hombre y mujer? Se usa varón y varona porque Dios los pone como coiguales. Dios los pone a un mismo nivel. La única diferencia es que cambia su género. Uno es masculino, uno es femenino, pero ante los ojos de su creador son iguales. Entonces, el punto que debemos tener claro es que el hombre es tentado por un ser espiritual que es ajeno a él y tuvo acceso con la intención de hacerlo caer y hacerle daño. Y a la misma vez crearle un daño a toda la humanidad. Pero la decisión de ese hombre trajo una repercusión y unas implicaciones, tanto directas como indirectas. Entiéndase a ellos y a generaciones futuras, como habíamos señalado anteriormente. Una vez ellos toman la decisión, vamos a ver los efectos que trajo esa decisión, pero tenemos que mantener claro de que ellos no fueron programados para que ellos pecaran. Dios había provisto todos los recursos para que ellos tomaran una decisión sabia. Por lo tanto, Dios no es responsable de la caída del hombre. Vuelvo y repito, ¿por qué era necesaria la tentación? Para probar y perfeccionar la obediencia humana de tal manera que ellos pudieran mantener una relación permanente con el Todopoderoso. Era un ente santo, pero tenía también la capacidad de escoger de manera libre. Por lo tanto, la tentación tenía que llevarse a cabo para que el ser humano pudiera manifestar esa santidad en toda su plenitud y ese libre albedrío para determinarla. Ahora bien, cuando se habla de santidad, la palabra más exacta es vida de integridad. Bien, les hago mención de todos estos aspectos y espero que esto les ayude a ustedes como maestros, porque a veces queremos como justificar que por qué los primeros pecaron y nosotros estamos pagando consecuencias. Y es que la acción de los primeros fueron a la misma vez consecuencias que fueron repitiéndose y fueron que pasando de generación en generación. Ahora vuelvo y repito, yo no me estoy refiriendo a maldiciones ancestrales. Ahora, en Cristo, cuando dice todas las cosas son hechas nuevas, todo aquí es un absoluto. Significa que va a haber una modificación de conducta para que no exista. Y cuando digo no exista, quiere decir que vamos a tener una mente clara para poder discernir apropiadamente a rechazar lo malo y abrazar lo bueno, pero va a estar en nosotros el tomar esa decisión. Y vamos a tener una claridad porque ahora hemos sido iluminados con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Nuestra verdad, nuestra condición, que cuando no estábamos cuando estábamos sin Dios,
estábamos desenfocados de nuestra realidad existencial. El venir a Dios nos confronta nuestra realidad existencial y nos hace entender que somos individuos insuficientes y que para poder ser suficientes necesitamos esa presencia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo para mantener esa sintonía y tener claro que para que nuestra vida pueda mantenerse encaminada en Dios, tenemos que crear esa relación con permanencia para vivir cada día alcanzando un peldaño más para poder lograr llegar a la estatura del varón perfecto y a la misma vez rechazando todo lo malo y todo aquello que desagrada al Todopoderoso. Bien, eh, otro aspecto que quiero también señalar antes de hacer lectura, antes del ser humano caer de la gracia de Dios, Dios creó al ser humano bueno por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Nosotros fuimos creados buenos por naturaleza. Una vez se desobedece, el acto de desobediencia comenzó un estado de deterioro y comenzó un estado de disfunción y empezamos a actuar de manera opuesta. ¿Y qué hace? Aunque somos buenos por naturaleza, actuamos en maldad por esencia. Pero el venir a Dios, comenzamos entonces a ubicarnos en su orden para comenzar a comportarnos conforme a la manera que Él nos creó, buenos en naturaleza, y aprender a rechazar todo lo malo a través de el ojo del Espíritu con una capacidad de discernimiento. Vamos a hacer lectura de los pasajes y luego de hacer lectura de los pasajes entramos para discutir algunos elementos de los mismos y ustedes puedan tomar sus notas y ustedes se puedan preparar para esta lección de este fin de semana. Vamos a leer, yo les recomiendo hagan lectura total del capítulo 2 y del capítulo 3. Vamos a empezar del 16 al 17. Y dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, vamos a ver aquí en capítulo 3, y aquí en el capítulo 3 dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocar, porque no muráis. Vuelvo y repito, no comeréis de él, ni le tocares, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cierra en el versículo 6 diciendo del capítulo 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien, y ahora vamos a este proceso de análisis. Es bien interesante porque estamos viendo aquí en el versículo 16 un detalle interesantísimo.
Y este detalle que estamos viendo es la directriz divina estableciendo parámetros. Cuando dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y esto aquí estamos viendo un marco de directriz de parte del Creador. Y dice, y también establece márgenes de control. Todo árbol de ellos puedes comer. Entonces, usted va a notar en el versículo 17 que comienza con una conjunción adversativa. Y yo quiero que usted la subraye o haga un círculo sobre ella. Por lo menos una conjunción adversativa es aquella que neutraliza lo que antecede para darle validez a lo que le sucede. Una de ellas que usted va a encontrar mucho es más y peros. Estos son conjunciones adversativas y que lo que hacen es lo que yo le acabo de mencionar. Lo que se dijo anterior ya deja de tomar validez y ahora le da sustancia a lo que viene adelante, diciendo lo siguiente, más del árbol, de la ciencia del bien y del mal no comerás. Escuche bien, habíamos señalado en términos de emblema, ¿qué es el árbol del bien y del mal? Estamos hablando de que el ser humano tenía un conocimiento teórico del mar en términos potenciales, pero no en términos de experiencia. Y eso era lo que Dios, en esencia, el ser humano pudiera tener siempre claro. Acuérdense, hay ciertas cosas que Dios nunca va a poner en práctica. Es que Dios nunca va a hacer algo inmoral. Dios nunca va a hacer algo inmoral. Por lo tanto, cuando Dios creó al ser humano, lo creó con esa capacidad para que pudiera tomar esa decisión también y que pudiera conocer el mal potencial. Y aquí le dice, tienes capacidad para identificar y discernir el mal potencial. Y le dice, de él, dice, y más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Ahora bien, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, ¿qué hay detrás de este contenido? Cuando dice el probar del comer del fruto, es una demostración de la siguiente. Yo le había dicho a ustedes la semana pasada, aquí hay un detalle interesante. O sea, yo te autorizo, dice Dios a Adán y Eva, te puedes comer todo lo que hay, pero es importante que entiendas algo. Y es como yo le estaba diciendo a ustedes la semana pasada. Dios le está diciendo, no trates de ser como yo. No trates de jugar el papel de ser Dios. No trates de jugar el papel de ser todopoderoso. Porque si tratas de hacer el papel de todopoderoso, vas a comenzar a qué? A desarrollar lo que se llaman conceptos absolutos y por lo tanto tú vas a ser en todo el centro de la ecuación. Y ya nuestra relación no va a ser la misma. Entonces dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y dice, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Escuche bien, subraya aquí morir, el verbo morir. Y morir aquí se puede utilizar en un término metafórico porque no se refiere a
espiritual, emocional y como último físicamente hasta volver al polvo. Por lo tanto, el morir aquí iba a ser un proceso en la cual el hombre iba a experimentar una total decadencia. No era que en el momento que comiera del fruto, él iba a morir, en la cual su vida iba a dejar de existir. Era que iba a morir en todos los términos existenciales, espiritual, morir moralmente, morir emocionalmente, morir en términos en la cual iba todo su sistema de valores iba a ser deteriorante y finalmente y último iba a morir hasta llegar al polvo. O sea, entonces como cuerpo se iba a que a desaparecer. Y miren lo que dice el 3.1, pero quiero que ustedes tomen en consideración estos dos versículos. En el 2:16 da directrices, le dice que puede comer de todo árbol y en el 17 le establece que hay unas pautas. De este no comas. Y cuando dice que de este no comas es el parámetro que Dios establece para que el hombre pueda entender que dentro de la creación hay unas normas, hay unas directrices y que se requieren que se sigan. Dios ya desde el huerto del Edén había establecido lo que se llaman normas éticas de un buen proceder para que pudiera mantenerse una ética de carácter permanente entre el creador y sus criaturas. Pero tenía que tener claro el creador, perdón, en las criaturas, que el creador deseaba que las criaturas pudieran vivir en completa complacencia, pero que a la misma vez pudieran entender cuáles eran esos parámetros. Escuche, ya la maldad existía, pero no existía en experiencia en la vida de los seres humanos. Un concepto que quiero señalarle a ustedes es que cuando en el proceso de la creación se habla de que dice Dios, la Biblia, que Dios separó la luz de las tinieblas, muchos especialistas hacen énfasis que no se está refiriendo a la noche ni al día, se está refiriendo a la luz como en términos de justicia y a las tinieblas como en términos de la maldad. Quiere decir que en el proceso de la creación, cuando estaba todo este proceso de formación, el verbo comenzó a disipar a través del Espíritu de Dios todo hueste de maldad y las separó. Por lo tanto, tinieblas también puede ser un alusivo a qué? A la maldad. Por lo tanto, se echó a un lado para que la luz de justicia pudiera que resplandecer dentro de todo el proceso de la creación. Bien, es bien importante eso. Quiere decir que cuando ya Dios establece estas pautas, estas directrices para establecer márgenes de control, ya nos está diciendo de manera implícita que ya la maldad existía porque ya existía que existían seres que habían ya causado efectos de maldad, entiéndase, huestes celestiales que habían sido arrojadas y por lo tanto,
podían también que interrumpir en el proceso durante que la creación, y era necesario que lo que Dios había creado pudiera mantenerse íntegro. Ahora bien, vamos al 3:1 y dice de Génesis, dice, pero la serpiente era astuta. Y aquí se tiene que analizar en un término dentro del contexto cómo el autor mosaico lo quiere presentar. Está queriendo ver cómo las huestes de maldad utilizan como herramienta de comunicación a la serpiente, porque mire cómo la describe. Más que todos los animales del campo, Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y miren cómo empieza con una interrogante, con que Dios os ha dicho. ¿Cuál es la intención de esta pregunta? ¿No comeráis todo árbol del huerto? Acuérdese que los versículos en la Biblia no tienen cierto tono, no tienen, usted tiene que darle el tono. Esto da la impresión, basado en análisis, de que la pregunta tenía una connotación de despertar duda. Por lo tanto, aquí quiere decir que se inyectó duda. Y en el versículo dice, en el versículo 2 dice que la mujer responde a la serpiente, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, porque esa fue la directriz. Pero, y aquí hay otra conjunción adversativa, y entiéndase que esto juega un papel determinante porque dice, estamos autorizados, pero del fruto que está en el medio del huerto, que tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal, escuche bien, de este no podemos comer, ni siquiera lo podemos tocar, porque si no, morimos. Por lo tanto, ellos estaban bien claros de cuáles eran las directrices. Y viene en el versículo 4, y entonces, como ya se había inyectado, escuche bien, la duda, miren lo que hace la serpiente, según el autor mosaico. Dice a la mujer, la serpiente, no moriréis, tú no vas a morir. Y aquí, cuando dice eso, vuelve y ya dentro de la duda trae curiosidad. Y aquí hay un detalle interesante que tenemos que analizar. Dios está lo que se conoce como la doctrina de la razón y las emociones. En este proceso, mientras yo estaba analizando estos versículos, estamos viendo cómo las huestes de maldad, entiéndase Satanás, está queriendo crear un concepto de cambio, estimular las emociones para que la razón no tenga dominio. Y una vez las emociones tienen dominio, la razón se opaca y pueden actuar. Eso es lo que se hace actualmente en el mundo de el mercadeo, cuando se trata de promover un producto. Por ejemplo, cuando se dice compra el juego de cuarto y le regalamos las lámparas. Cuando usted viene a ver, hay personas que nos enfocamos en que, como dicen que las lámparas son gratis, pero en realidad no son gratis, están incluidas en el precio. Lo que pasa es que la palabra gratis se ve como un subliminal. ¿Y qué sucede? Eso, más que despertar la razón, lo que despierta son que nuestras emociones. Casi todos los anuncios de televisión que tienen que ver con ventas tienen esa intención. Cuando usted va a las tiendas por departamento, usted va a ver que ponen música de fondo y todo eso es para trabajar en el subconsciente, para mover nuestras emociones, y en el momento de comprar, en el momento en que usted y yo vamos a comprar un producto, ya usted y yo estamos condicionados
para no utilizar la razón y qué, y poder comprar de ese producto. Hay elementos más profundos, pero aquí estamos viendo cómo desde el principio se está tratando de opacar la razón para que entonces las emociones tomaran dominio. Y aquí le dice, mira, no vas a morir, dice, sino que sabe Dios que el día en que coman de él, y se está refiriendo al árbol, serán abiertos vuestros ojos. Y escuche lo que está diciéndole aquí este vehículo que está utilizando Satanás. Está utilizando don de Dios, pero lo está usando de manera errónea para causar una distorsión mental, que es lo que quiso proyectar. En otras palabras, presentó algo que era cierto, pero lo trajo de manera incorrecta. Porque cuando dice que no moriréis, está refiriéndose, no, tú te lo comes, no te vas a morir en el momento. Eso en el término de que él le dijo es verdad, pero en esencia sí iban a morir. ¿Y qué sucede? Eso lo que despertó entonces fue curiosidad. Ya había duda, ahora hay curiosidad y ahora hay un anhelo de saber, ahora hay un deseo de averiguar. Entonces, miren lo que pasa. Hay un detalle interesante. Dice, vuestros ojos seréis abiertos y dices, y seréis como Dios. Y cuando dice que seréis como Dios, es lo que habíamos señalado anteriormente. Cuando dice seréis como Dios, van a poder determinar ustedes mismos. No necesitarán que Dios les dé directrices. No necesitarán que otros tengan que decidir por ustedes. Ustedes van a definir los absolutos. Ustedes son los que van a establecer las pautas. Y eso, ahí ya comenzó entonces a trabajar inconscientemente en el área de el yo. Y dice aquí, sabiendo el bien y el mal. Ellos ya conocían el bien por experiencia y el mal lo conocían por carácter potencial en teoría. No era necesario conocerlo por experiencia, porque con lo que Dios había puesto de manera intuitiva era suficiente. Pero como la razón había sido ya doblegada mediante la duda y luego mientras fue doblegada a través de la duda, fue entonces golpeada por la curiosidad. Miren lo que sucede en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Quiere decir que la curiosidad la llevó a fijarse en ese árbol y que era agradable a los ojos. Y aquí hay un detalle interesante. ¿Y qué nos referimos? Quiere decir entonces que cuando dice que fue agradable a los ojos, significa que ya comenzó la codicia a tomar posición. Y dice aquí, y más adelante lo señala, dice, agradable los ojos y el árbol codiciable. Y aquí codiciable significa ser atractivo.
y cuando comenzó a ser atractivo para alcanzar sabiduría. Un elemento que yo quería mencionarles a ustedes es que todo lo que yo les señalé con relación a la razón y las emociones, ¿qué pasa? Una vez la razón fue doblegada, el espíritu que hay en el ser humano, que es el que nos comunica con Dios, había sido doblegado. Y al ser doblegado, el alma tomó posesión y empezaron los deseos del alma a manifestarse en la vida de la mujer. Entiéndase aquí la varona, que era coigual con el varón. Y cuando dice aquí eso, y esto es de carácter implícito lo que yo le estoy presentando basado en un análisis. ¿Por qué? Acuérdese que el alma es la que tiene contacto con el mundo exterior a través del cuerpo, no es el espíritu. Por eso es que cuando usted tiene conexión con Dios a través de vida relacional, lo que lo ayuda a mantenerse alejado de todo lo que genera codicia y anhelo hacia aquello que lo desconecta de Dios es el espíritu que está en usted, no es el Espíritu Santo, es el espíritu. Y espíritu es aquello que lo identifica a usted. ¿Quién es usted? Y esa parte es la que tiene bajo control el alma. Y es la que tiene bajo control nuestras emociones y anhelos. Porque, escuche bien, cuando la Biblia dice, orad porque la carne es débil, no significa que cuando usted ore se pone fuerte, porque lo que se refiere aquí con el pasaje es que la oración es la que nos permite conectarnos a nosotros en la dimensión espiritual y es la que alimenta al espíritu para que pueda doblegar los anhelos carnales. Y entiéndase carnales todo aquello que es atractivo para poder satisfacer nuestras necesidades egolátricas. Y aquí eso fue lo que utilizó el enemigo de las almas. Y dice, para alcanzar sabiduría. Por eso es que cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso, estamos viendo aquí cómo el alma fue la que tomó posición, porque corazón en la Biblia no se refiere al músculo cardíaco, se refiere a la parte del pensamiento que es controlada por el alma y aquí actuando de una manera sin discernimiento y cuando actúa sin discernimiento por naturaleza y sin temor a equivocarme, siempre comete fraude, siempre falla. Y miren lo que pasa. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así comió ella. Mire, este es el proceso de las implicaciones. El haber comido del árbol es lo que está detrás del acto, porque el efecto, lo que produjo, fue esa conversación que despertó duda. Esa duda, luego que se despertó, trajo curiosidad. Esa curiosidad trajo entonces que la razón fuese echada a un lado para que la voluntad tomara entonces ¿qué? Posición. ¿Para qué? Para ejecutar. Escuche, la voluntad es la que ejecuta. La mente es la que maquina para la toma de decisiones. Pero como el espíritu
en el momento en que entró en diálogo, perdió la capacidad de discernimiento porque no cortó la comunicación, sino que en el momento de entrar entrarse en el diálogo, hubiese dicho: Hemos recibido directriz de no comer del árbol". Y volví: "No, no morirá, no, sabemos que no vamos a morir, pero no vamos a comer". Cortaba la comunicación, ahí todo se acababa y ya el hombre entraba en una plena santificación. Pero continuó en ese proceso de diálogo, haciendo entonces que a través del diálogo entrara entonces la duda, la curiosidad, entonces el alma tomara posición sobre el espíritu, y a través del alma la voluntad es la que entonces encargó de ejecutar. Por eso es que vamos a ver las consecuencias, que luego que comió del fruto, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué fueron abiertos? Fueron abiertos a una realidad de la experiencia del mal. Y cuando abrieron los ojos, a lo que abrieron los ojos no fue a la sabiduría, fue a la experiencia del mal. Y cuando esos ojos a la experiencia del mal fueron abiertos, fueron arropados por la vergüenza, y por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes estaban desnudos y no lo veían mal. Pero, ¿qué sucede? La dignidad había caído en una postura de ¿qué? De vergüenza, porque habían sido engañados. Y esa es la parte. De ahí en adelante, ¿qué sucede? Comenzó entonces un estado de sentido de culpa que antes no existía, sentido de descomplacencia que antes no existía, un sentido de culpabilidad continua que antes no existía. Y ahí nace también esa conducta de poco a poco la semilla de la continuidad en hacer el mal, porque el haber decidido ir y tomar trajo como efecto el continuar el hacer el mal, aunque ya habían experimentado del mismo, pero iban a hacer esa impulsividad. Es como el adicto, algunas personas que han caído en el mundo de la droga, algunos dicen que simplemente fue una sola vez y desde esa primera vez se hicieron adictos. El pecado se hizo adictivo en la vida de los seres humanos, pero en la parte del alma. Y empezó a aflorar otro tipo de deseos que antes no estaban. Y empezaron a opacar virtudes que Dios había puesto. Y que éstas comenzaron a aflorar cada vez que el tiempo pasaba, y luego que comenzaron a procrearse, fueron transferidas a través de la conducta. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que la caída trajo implicaciones nefastas, y esas implicaciones nefastas no fueron porque Dios las permitió, fue porque el hombre
entiéndase hombre y mujer, tomaron la determinación por sí mismos, por ese libre albedrío que Dios le había otorgado. Y en el momento en que llegó ese proceso probatorio, en vez de cortar la comunicación, siguieron en el diálogo y a través del diálogo fue donde surgió la duda, la curiosidad, y ahí es donde de la curiosidad nació esa codicia de querer anhelar para alcanzar algo que ellos ya tenían en pureza, que era ese conocimiento que Dios le había dado, el deseo de tener más cuando ya lo tenían. Quiere decir que en un momento ya lo mucho no era suficiente. De la caída del hombre, el ser humano toma por decisión propia el querer desviarse de esa dinámica relacional y por eso esas consecuencias nefastas en la cual la sociedad, el mundo, ha estado en un estado de degradación porque hemos querido ser el igual que Él. Por eso, Dios nos insta a que nosotros entendamos que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Bendiciones.